Amados hermanos en la Ciudad de México, que el Señor les colme de su gracia. Y realmente para mí es un privilegio que el hermano José Antonio me haya invitado para poder compartir con ustedes este mensaje, que espero que Dios en su gracia lo pueda utilizar. Quiero decirles que les amamos mucho, tanto mi esposa como mi hija Ana Elizabeth, quienes están aquí conmigo, y Ana Gloria, les desean la mayor y más bendecida Navidad que ya pasamos y bendiciones tremendas en este año 2021. De los Estados Unidos, en donde estoy atendiendo una emergencia de mi hija mayor, Ana Elizabeth, pero que confiamos en la gracia de Dios que Él está en control. Pero por otro lado, pues represento a la iglesia local que pastoreo allá en El Salvador y les deseamos y les mandamos muchas bendiciones a cada uno de ustedes, y particularmente en este año 2020 que estamos por finalizar y que hemos pasado por muchas cosas, pero gracias al Señor, a través del hermano José Antonio hemos recibido noticias de ustedes. Quiero agradecerle a Dios por sus vidas y por su fidelidad, porque a pesar de no estarnos reuniendo presencialmente, de hacerlo en una forma virtual, guardándonos de esta terrible enfermedad, de esta pandemia, ustedes lo han estado haciendo. Pues mi mayor deseo es que el Señor nos colme de su gracia y podamos participar de este mensaje de la palabra del Señor, en el cual estamos deseando que realmente el Señor les prospere grandemente en este año 2021. Cada vez más y más psicólogos y psiquiatras están hablando acerca de el desarrollo de la personalidad total y de darse cuenta de que el ser humano realmente no es simple y sencillamente algo parcial, focalizado solamente en el intelecto, en los sentimientos, pero que hay más en la integralidad del ser humano. Y no hace mucho un grupo de consejeros pasó un tiempo considerable en la ciudad de Nueva York entrevistando a algunos ejecutivos de los más exitosos del país. Se pusieron en contacto editores, diarios, revistas, agencias de publicidad, cadenas de televisión, para entender las ideas de estos hombres exitosos. Y una pregunta que les hicieron fue: ¿qué lugar ocupa en su vida la fe y los valores espirituales? En respuesta, el 75% comunicó que los valores espirituales eran importantes o muy importantes. Pero por otro lado, si pudieran ser fortalecidos muchas de estas cosas, dice, probablemente todo ocuparía el lugar correcto, todas las cosas cambiarían. Pero lo que creo yo que ellos muchas veces enfatizan, especialmente el empresario exitoso, etcétera, son los valores, solo que no logran entender todo el significado bíblico de los mismos. En esta oportunidad yo quisiera hablarles una palabra que espero que sea de mucho ánimo para cada uno de nosotros, y por otro lado, de una dirección acerca de cómo vivir, como decimos, un próspero 2021. Porque la frase más común que estamos escuchando ahora es, bueno, ya escuchamos Feliz Navidad y ahora próspero Año Nuevo. Y quiero hablarles de una de las cartas del Nuevo Testamento, una carta sumamente corta, realmente es de las cartas más cortas, y el escritor se denomina el anciano.
y envía su carta a un amigo. El amigo, su nombre es Gayo, un nombre que en aquel tiempo pues era muy común, inclusive dentro de los romanos. La dirección pues no se especifica dónde estaba Gayo, aunque nosotros entendemos que si el escritor fue el apóstol Juan, él estaba habitando en Éfeso. Pero Gayo llegó a ser una persona muy amada y muy amada por el apóstol Juan. Y realmente quizás lo que acentuó el amor por este hermano fue que este hermano amaba grandemente la verdad. Esta carta pequeña, la tercera epístola de Juan, no contiene ninguna enseñanza doctrinal importante, ninguna revelación así de algún tipo, sino más bien lo que pudiéramos llamar el desbordamiento del amor cristiano del apóstol Juan a este hermano llamado Gayo. Realmente Gayo entonces recibe una gran consolación a través de esta carta. Y quisiera basarme en el único capítulo que tiene, tercera de Juan 1:2. Nos dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Le he titulado a este mensaje La verdadera prosperidad. Y la verdadera prosperidad es primeramente espiritual. La verdadera prosperidad también afecta el área emocional, la salud física y emocional. Y la verdadera prosperidad también incluye las cosas materiales. Así que en esto quisiera que podemos reflexionar en esta oportunidad cuando ya estamos por dejar a un lado el año 2020. Esta oración, por decir, o este buen deseo del versículo 2 que formula el apóstol Juan, es una oración. Y cuando dice, o sea, es como que si dijera: ruego que seas prosperado en todo aspecto y que tengas salud. Se dice que los deseos en el apóstol Juan se convertían en oraciones. Y la verdadera salud del alma, pues proviene de un alma que ha sido afectada por la gracia de nuestro Dios. Así que quisiera hablar de lo primero. La verdadera prosperidad es primeramente espiritual. Como dice la Biblia, así como prospera tu alma, dijo el apóstol Juan. Quiero decirle que no existe prosperidad, en este caso para Gayo, un cristiano, un hombre de Dios al servicio del Señor. No existe realmente verdadera prosperidad que no pueda ser producida por la gracia de Dios. Yo creo que eso nosotros debemos de entender. Y esa gracia de Dios es la riqueza que hemos recibido los cristianos. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Y esto es lo que vimos estos días a través de lo que es la encarnación del Hijo de Dios, su nacimiento y todos los hechos que rodearon este acontecimiento. Siendo rico, el creador de todo el universo, el dueño de todo cuanto existe, para que vosotros en su pobreza fuisteis enriquecidos. Así que si hay alguna prosperidad en cualquier área de la vida del cristiano, será porque hemos sido enriquecidos a través de Jesucristo. No por los méritos que nosotros logremos,
los esfuerzos que logremos, sino porque hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús. Ahora, tal vez nos preguntamos, ¿qué tan ricos somos? ¿Qué tanto habremos sido enriquecidos? Dice Pablo en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido enriquecidos plenamente. Y entonces, cuando hablamos de prosperidad, tenemos que pensar en la gracia de Dios. Lo segundo que quisiera decirles es que dijéramos el progresar, prosperar, como le decía el apóstol Pablo, que prosperes. Y le dice, en todas las cosas. O sea, ahí está hablando de una integralidad. Uno de los grandes problemas que ha existido realmente en la vida cristiana es que nosotros hemos hecho diferencias y hemos puesto lo que es la prosperidad material como que si fuera esto es del mundo, y la prosperidad espiritual como que esto es del Señor. Y eso es lo que algunos han llamado el dualismo, pero no existe tal dualismo, es un todo. Pero ¿cómo prospera un hijo del Señor? Dice Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. El profeta estaba hablando de que la obra de Dios sería una obra progresiva en sus hijos. Y entonces utiliza una metáfora y dice, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana a la tierra. En otras palabras, Dios va a obrar por medio de su gracia. Como el alba está dispuesta a su salida en una forma progresiva y gradual, como viene la lluvia temprana y la lluvia tardía también, que la lluvia temprana es una lluvia que solo prepara la tierra, la lluvia tardía son los grandes temporales, los grandes chaparrones. Gracias a Dios que Dios obra en una forma gradual. Y como dijo también allá el escritor de Proverbios, dijo, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Dios ha diseñado la prosperidad de sus hijos como la senda del justo, que va como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, esta prosperidad de Gallo tenía su fundamento muy claro, y tenía el fundamento claro de el amor por la verdad, pero no solamente para conocerla, no solamente para entenderla, sino para aplicarla. Ya que dice, en tercera de Juan 1:3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. O sea, no era solamente una idea de decir, fulano de tal anda en la verdad. Los hermanos, o sea, había una evidencia. Definitivamente que usted y yo somos observadores de los demás. Eso es algo que nosotros no podemos evitar. Y cuando hay un buen testimonio que se destaca y decimos, hay algo, esta persona ama la verdad, pero no solamente ama la verdad, la estudia, o sea, no es alguien sino que la estudia, la medita, pero la aplica, porque le dice, ¿cómo andas? Fíjese, ¿cómo andas? En otras palabras, ¿cómo vives? ¿Cómo hay coherencia? Y todo esto es producto de la obra, de la gracia de Dios.
cómo esa verdad, obrando en su corazón, producía entonces un caminar. Versículo 4. No tengo mayor gozo que este. Como padre espiritual le decía, no tengo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Yo creo que todo padre de familia diría, no tengo mayor gozo que ver que mis hijos andan en la verdad. Pero ese es un padre de familia, pero aquí está hablando un padre espiritual. Y realmente ese es el anhelo de todo aquel que discipula a otros. Es decir, anda en la verdad. Ahora, quiere decir pues que prosperaría, la prosperidad de Gallo estaba basado en andar en la verdad. La prosperidad suya y mía está basada en andar en la verdad. ¿Qué implica esto? Conocerla, leerla o escucharla, atesorarla y suplicar mucha gracia para aplicarla y que entonces en la conducta se deje ver. Ahora, ¿cómo esta verdad se dejaba ver en el caso de Gallo? Era solamente algo que se veía en él, se traslucía tal vez a través de su expresión facial. ¿Cómo era todo esto? Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Amado, fielmente te conduces. O sea, es una declaración muy clara. Cuando prestas algún servicio. Hay muchas formas de servir. Hay quien lo hace en una forma, pues, para salir del compromiso. Y hay quien lo hace fielmente. A los hermanos, especialmente los desconocidos, porque sería más fácil el poder servir a los conocidos y sobre todo hospedarlos. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio, para que continúen su viaje. Ellos llegaban y decían, realmente, wow, cómo hemos sido acogidos por Gallo. No nos conocía. Ellos eran siervos del Señor que andaban sirviéndole al Señor. Inclusive más adelante dice que no tomaban ninguna ofrenda de los gentiles. Ellos iban sirviendo por amor. Pero en aquel tiempo tenían que viajar y hospedarse en el camino por las realidades que se vivían en ese tiempo. Y se hospedaban en casa de Gallo. Y la forma en que Gallo los hospedaba era extraordinaria, en tal forma que Pablo dice, fielmente. Querido hermano, hay varias formas de servir, pero Dios nos ayuda a poderlo hacer fielmente. Hay varias formas de acoger a otros, de hospedar a otros, pero qué hermoso poderlo hacer de la mejor manera posible. Yo me imagino entonces que ese servicio de amor comenzaba por la acogida de estos hermanos, especulando un poquito. Llegaban ellos, les acogían como diciéndoles bienvenidos, es para mí un privilegio tan grande el recibirles, les proveía de todo lo necesario y con la mayor excelencia, ya fuese alimentos, ya fuesen alojamiento y aún la misma despedida, hasta hacerlo de la mejor manera posible. Entonces Gallo le decía, que tú prosperes.
en la medida que prospera tu alma. Pero el apóstol Pablo estaba testificando de cómo ya su alma estaba en cierta manera prosperando, porque estas evidencias son evidencias de la obra de gracia interna en su corazón. Pero también les prepara, les habla de que en esa prosperidad debería de tener cuidado de no imitar los malos ejemplos. Hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos. Entonces, de alguien que está prosperando en el Señor, trata de todos los seres humanos. Imitamos a alguien, eso es casi inevitable. Y no hay nada de malo de imitar a alguien, porque el apóstol Pablo dijo inclusive, seguidme a mí como yo sigo a Jesucristo. Entonces, eso no es ninguna cosa mala. Mas, sin embargo, pueden haber malos ejemplos, de los cuales el apóstol Pablo advierte. Tercera de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. En otras palabras, aparentemente este Diótrefes, según el versículo 11, era uno de estos que no daban evidencia de ser un verdadero hijo del Señor. Dice, no ha visto a Dios probablemente. No daba una evidencia, y lo que hacía él es mostrar entonces su actitud orgullosa, parloteando de cosas que no entiende ni siquiera, y hablando en contra del apóstol Pablo y los que andaban con él. Pero por otro lado, si hay malos ejemplos, y lamentablemente los hay, y los habrán, porque así dice la Sagrada Escritura, los habrán. Sin embargo, están los ejemplos dignos de imitación. Tercera de Juan 1:12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Porque él dice, mira, no como Diótrefes, pero mira cómo se conduce Demetrio. Entonces, tú, al ver a Demetrio, tú puedes hacer prosperar más lo que el Señor te ha dado para prosperar tu alma y el servicio hacia su nombre y todo el caminar cristiano a través de la influencia o el buen ejemplo de Demetrio. No sé cómo estará usted, estimado hermano, cómo estaremos, pero quiero decirles que hay buenos y malos ejemplos. Dios nos dé la gracia para, como dice la Escritura, no imites lo malo, sino lo bueno. Lo bueno es bueno porque la gracia de Dios actúa. Y al Dios actuar, entonces es algo bueno y digno de imitación. Lo segundo que quisiera decirles es que la verdadera prosperidad incluye también la salud física y la salud emocional. Es que hay una integralidad en el ser humano. Y me ha gustado mucho esta tercera epístola de Juan, porque precisamente nos está presentando como para nosotros tener una proyección este próximo año y poder decir, Señor, concédenos por tu gracia
poder andar en una forma integral, no solamente teniendo cuidado de la parte espiritual, pero también viendo la parte también emocional, física y material. La palabra de Dios implantada en nuestros corazones obra en nuestras almas y contribuye y causa un bienestar interior increíble porque es el gozo interno del Señor lo que produce. Pero también el ser humano es integral. Tiene necesidades de tipo intelectual que deben de ser llenas. Es decir, usted y yo necesitamos estar aprendiendo. Y aprendiendo en todo el sentido del vivir. En todas las áreas. También el hecho de poder disfrutar de algunos aspectos es parte de lo que implica la prosperidad de una persona. Ahora, veamos la prosperidad en el área de la salud física. Yo creo que Dios está interesado en la salud de sus hijos. Salmo 103, versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En otras palabras, Dios está obrando. Y muchas veces, si tan solo nos diéramos cuenta de la cantidad de enfermedades que están a nuestro alrededor y que de pronto no nos afectan, por causa, decimos nosotros, del sistema inmunológico, pero deberíamos decir por causa de la gracia de Dios, la gracia común, actuando a través del sistema inmunológico. Pero sin embargo, a veces el Señor permite inclusive que nos enfermemos. Y dice la Biblia en Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Efectivamente, el hecho de que oremos los unos por los otros, oremos por los enfermos, la oración eficaz del justo puede mucho, nos muestra que Dios tiene un interés muy especial en la sanidad de las personas. Por eso es que esa era un deseo. Este texto no quiere decir que sea una regla, una norma o una promesa de que todos vamos a hacer promesas de prosperidad como algunos lo han planteado, sino más bien es una oración, un deseo que se convierte en oración. Es como cuando usted le dice, mire, que el Señor le bendiga y le prospere y le dé buena salud y le haga. Todo eso es lo que el apóstol Juan estaba diciendo. Y aún más quiero decirle que cuando llegamos a caer en el hecho del dolor, y creo que hay algunos que han caído en el hecho del dolor inclusive a través de esta enfermedad nueva del COVID-19. Pero miren lo que dice el Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, muirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Dios es especialista para estar en medio del hecho del dolor. El cristiano enfermo no está solo. Junto con nuestro Señor está aquel que le está acompañando.
y está con él y le sustentará sobre el lecho del dolor. Los brazos eternos sostendrán su alma y, como dice Spurgeon, como manos amigas y almohadas blandas apoyarán su cuerpo enfermo. Qué tierna y amorosa es esta imagen. Qué cerca trae nuestro Señor nuestro Señor de nuestras dolencias y enfermedades. Queridos hermanos, gloria sea al Señor. Pero hablemos un poco también. Como dice, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Hablemos un poco de la salud emocional. La Biblia habla de emociones negativas y positivas. Hay algunas negativas de las cuales le causan mucho daño al cuerpo humano. Proverbios 31-32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea, dele su espíritu, que el que toma una ciudad. Realmente los enojos son destructores del organismo y dañan tremendamente la salud. Eso está muy demostrado. Y nuestro Señor dice que nos puede dar la gracia para enseñorear, o sea, detener la ira. Que Dios nos conceda que esta sea una petición para este año que recién comienza. Señor, concédeme detener la ira. Yo me imagino que Gallo, en medio de todo esto que atendía a tantos hermanos que pasaban por ahí, tenía momentos difíciles como cualquiera de nosotros. Mas, sin embargo, el testimonio de Cristo era tan evidente que no se dice, ay, mejor no regreso ahí donde este Gallo, sino que decía fielmente, y cómo ha mostrado el amor. Pero a veces no solamente es la ira, sino también el estrés. Se dice que es la enfermedad del siglo XX, del siglo XXI. El apóstol Pablo dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Entonces, en medio del afán, nos dice el apóstol Pablo, ora al Señor. Oremos al Señor, pero oremos creyendo que nuestro Dios va a tomar control, porque dice con acción de gracias, en otras palabras, anticipando que nuestro Dios va a contestar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Este es el texto que viene, como decimos, como anillo al dedo para el estrés, la enfermedad moderna. La salud mental es importante. ¿Y qué más importante no será? El ver el producto del Evangelio en nuestros corazones, el gozo interior y la paz interior. Nos dice Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Lo que dice el profeta acá es, en vez de la aflicción de alguien como que está de luto, gozo interior, producido por el Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones. Como dice el corito aquel, este gozo que tengo yo
el mundo no me lo dio. Yo creo que si yo recuerdo quizás las primeras sensaciones que tuve, el día que tuve mi encuentro personal con Cristo, diría, número uno, perdón, un alivio de la carga del pecado. Segundo, paz y gozo interior, y un gozo que inundó mi alma, cual nunca en mi vida había experimentado. Y han pasado ya más de 40 años, y quiero decirle que ese gozo todavía es mi fortaleza. Y la paz que interna, dice la Escritura, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es una paz distinta. Es una ausencia de conflicto, pero es distinta. Está basada en la justificación. Justificados, pues, para con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Esta paz interior es la que causa que pudiéramos decir el cristiano viva entonces en medio de dificultades, en medio de presiones y en medio de todos los retos contemporáneos y pueda entonces vivir en una forma diferente. Ahora, hay algunos aspectos importantes en la prosperidad del cristiano que debe de tomar en cuenta. Saber apreciar lo que es el descanso establecido por Dios. Dios descansó después de crear el universo y nos manda, fíjense, nos manda a hacer lo mismo. Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día. Luego en Éxodo capítulo 20, versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día del reposo y lo santificó. 6 días trabajarás. Dios estableció el día del reposo. Algunos dicen, hermano, el día del reposo es un tipo del reposo verdadero que tenemos en Cristo. Sí, pero también ha sido establecido que el ser humano no es una máquina y necesita renovar sus fuerzas para tener salud física, mental y felicidad espiritual. Dios ha diseñado realmente que el ser humano se renueve y se renueve a través del descanso. Dios concede que esta renovación, como dice la Escritura en el Salmo 103, versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En otras palabras, Dios ha planeado y diseñado un rejuvenecimiento. Dios da a su amado el sueño. Y el reposo es una verdad bíblica que siempre está acompañando todo lo que implica el andar del pueblo del Señor. El Salmo 23 dice, Jehová, versículo 3 dice,
La primera parte, el Señor es mi pastor, nada me faltará, dice el 1. Luego, en el versículo 1, en el 2 dice, en lugares de delicados pastos. Y dice, me hará descansar. Entonces, Dios nos concede descansar. Y no se debe de tomar el descanso físico como una cosa, por decir así, anormal o bien mala, sino más bien una orden del Señor establecida en este mandamiento y que nosotros necesitamos hoy en día atesorar. No guardamos el sábado, guardamos el domingo, el día de la resurrección del Señor, pero debe recordar que ese día está diseñado por Dios para su descanso físico y renovación de fuerzas físicas y espirituales. Creo que es muy hermoso leer, meditar y aplicar el Salmo 92 a nuestras vidas como un salmo de, dijéramos, cómo celebrar el día del reposo. Entonces, en este año, propongamos, así como hay tantas resoluciones en nuestros corazones, balancear más nuestra vida y darle a nuestro organismo el reposo que necesita, a nuestra alma el reposo que necesita y a nuestro espíritu el reposo que necesita. El esparcimiento también es algo importante en la vida de los hijos de Dios. Todos nosotros necesitamos cambiar de ambiente, necesitamos el esparcimiento. Y sobre todo, creo que uno de los grandes consejos que yo he recibido es el esparcimiento ante lo que llamamos, la creación del Señor. Acá de donde les estoy hablando es un lugar muy especial, inmerecidamente hemos sido acogidos por una familia aquí en los Estados Unidos y desde aquí vemos una vista preciosísima de un lago, es algo hermoso y es hermoso poder deleitarnos en el Señor y en todo lo que Él ha creado y en todo lo que Él hace, porque es parte de nuestra salud mental. Entonces, inclusive el entretenimiento tiene su lugar en la vida del cristiano, parte del balance, pero debe de ser todo balanceado y equilibrado, porque dice que prosperes en todo en la misma medida que prospera tu alma. Hay quien de pronto prospera grandemente, dijéramos, en su alma, pero su espíritu su vida espiritual es decaída. Pero lo que estamos viendo aquí es un balance. Lo último que quisiera hablarles es de la prosperidad en las cosas materiales. Realmente nosotros entendemos acá que así como el alma le iba bien a este hermano Gayo, pues también Pablo deseaba de que él prosperara en lo material. Y desea que Gayo prospere tanto en su alma como en lo material. Se cree que él era una persona que tenía ciertos recursos, ya que esto le permitía ser un hospedador. Y es muy hermoso entonces el poder verse la formación de ese corazón bondadoso, ese corazón misericordioso y amoroso como un hermano en Cristo que se está desarrollando para prosperar mucho en el Señor. Quiero decirles, queridos hermanos, que hoy en día los conceptos modernos de calidad están mostrándonos algunos aspectos que antes no se consideraban. Entre ellos, por ejemplo, el Kaizen. Hay un autor llamado Masaaki Imai, quien escribió un libro, Kaizen, la clave japonesa para el éxito competitivo. Y él define así
más aquí, más lo que implica la calidad. Y dice, es la mejora continua en la vida personal, en la vida hogareña, en la vida social y en la vida de trabajo. Le faltó nada más lo más importante, la vida espiritual. Y esto es lo que le estaba diciendo el Señor a Gallo, que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Realmente yo creo que la prosperidad material es una de las bendiciones que deseamos para todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Yo me gozo grandemente cuando veo a un hermano prosperar, ya sea en su trabajo, en sus empresas, en lo que sea, glorificando a Dios por ello. Muchas veces el cristianismo ha tomado las cosas en una forma distinta. Quiero referirme por un momento a algo que ocurrió allá por los años 1630 y 1642. Se dice que unos 25,000 puritanos emigraron de Inglaterra aquí, a donde nosotros estamos, América del Norte, y se establecieron en la bahía de Massachusetts. Ellos traían como meta elegir un estado santo, una ciudad de Dios, una ciudad asentada sobre una columna, y como un modelo de lo que era la vida y el amor cristiano en medio de una sociedad. Y una de las cosas que ellos lograron, de los logros que se les admiran, es lo que se llamó la ética puritana del trabajo, que fue toda una actitud que luego sociólogos como Max Weber, un alemán, lo observaron en una forma muy, muy clara. Y ellos dijeron así, la ética puritana del trabajo la definían ellos como que ellos consideraron que el trabajo era una forma de glorificar a Dios. Decían así, ellos creían que todo trabajo honesto ha sido ordenado por Dios a fin de glorificarlo, para servir al prójimo y para elevar el sostén personal y de su familia de la pobreza a la abundancia. Ellos sí creían en la prosperidad de ese punto. No en la doctrina de la prosperidad, sino la prosperidad que la gracia de Dios trae a través del trabajo, que es otra cosa. Ellos decían que, un finquero fiel, imagínense, un finquero fiel, diligente e industrioso puede servir a Dios igual que un predicador en el púlpito. Imagínense. Esto, un dualista no traería esta concepción, porque él vería de que, o sea, el trabajo es lo del mundo. El servicio en la obra de Dios, esto es lo de Dios. Y este dualismo realmente ha causado muchísimo mal, créanme. Latinoamérica fue poblada por españoles y muchos influenciados inclusive por esa mentalidad que desde los días de Agustín veían el trabajo como algo denigrante, como producto de la maldición, y otros lo veían como Francisco de Asís, que el que respondía al evangelio, al llamado de Dios, debía de dejar toda la riqueza. Pero quiero decirle que si toda la gente deja la riqueza, no habría sociedad, no habría negocios, no habrían fábricas, no habría nada. Es un error. Y algunos lo toman porque los apóstoles dejaron, y muchos de ellos, por ejemplo, Pedro hasta dejó a su mujer por andar con el Señor durante 3 años. Y sí, lo hizo, y lo hicieron los apóstoles porque el Señor los llamó en ese momento particular hacia ello,
Mas, sin embargo, más adelante se nos muestra que el apóstol Pablo, luego el apóstol Pedro andaba con su esposa. Pero porque el Señor los llamó en esa forma. Así Dios llama en una forma especial a algunos hermanos y es el llamado particular de ellos. Pero en forma general diríamos, el llamado de todo cristiano es glorificar a Dios a través de todo lo que hace. Y dice en Proverbios 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Entonces, nos habla esto de la doctrina de la prosperidad. No, lo que está diciendo es que realmente Dios bendice el trabajo en sus hijos. Y no importa la labor que desarrolle, si lo hace para la gloria de Dios, lo hará lo mejor posible. Y Dios le hará que dé testimonio a través de ello, a los demás. Queridos hermanos, que podamos enfrentar este nuevo año prosperando en una forma integral. Como le dice el apóstol Juan acá a Gallo, que tengas salud. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y creo que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Y que tengamos salud y que Dios nos guarde en salud. Así como prospera nuestra alma. En la misma manera, algunos a veces han tenido más prosperidad material que prosperidad del alma. Se cree que Gallo, según algunos comentaristas, estaba teniendo más prosperidad espiritual que material, y por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo que prosperes también en lo material. O se cree que también no tenía muy buena salud y por eso le está diciendo que también tenga buena salud. Que Dios nos ayude y así podamos decir la verdadera prosperidad consiste en la gracia de Dios actuando, en la vida espiritual, en la vida emocional, en la vida física, en el trabajo, en las ocupaciones y en todo aquello que por la gracia bendita del Señor emprendemos. Esa es mi oración por usted en esta oportunidad. Y que Dios nos ayude a ver cómo es que esto se logra. No se logra prosperando, la verdadera prosperidad no se logra más vacaciones, con más descanso, no se logra con más trabajo, no se logra con más equilibrio, se logra primeramente con la obra de gracia, actuando primeramente en nuestros corazones. Que el Señor así conceda, amados hermanos, y conceda un bienaventurado o mucha bendición y prosperidad en este 2021. El Señor les colme de su gracia. Amén.